¿Cómo están, queridos amigos? Es un placer tenerlos en este nuevo episodio del podcast de Apofi. En esta oportunidad nos honra con su presencia la doctora María Aparecida Asís de Carvalho, que nos visita desde el norte de Brasil, desde el estado de Maranhão. Así que vamos a tocar temas muy importantes. Ella es experta, es especialista primero en ortopedia funcional de los maxilares, también es especialista en disfunción y dolor orofacial, y vamos a decir que desarrolló una subespecialidad o es experta en un área de la ortopedia bastante nueva que fue desarrollada en Francia por la doctora María José de Sayes, en donde tratamos casos sumamente complejos de maloclusiones, pero en edades entre los 3 y los 6 años, ¿sí? Esta técnica tiene el nombre de biomecánica craneofacial y estamos ante la experta más renombrada de esta área en toda Latinoamérica, en todo el continente americano. Así que le doy la bienvenida a Muchas María gracias. Aparecida. Pida para todos los amigos en el mundo de la ortopedia, así que bienvenida, es un placer que estés aquí en Perú. Pía, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo te iniciaste en la ortopedia funcional ya? En funcional desde 1989. El primer curso que hice ¿En dónde lo hiciste? ¿O qué profesor lo hiciste? com professora em Maranhão. Uma amiga levou a São Luís, lá nossa colega de Campinas, a Maria Luísa Esperandel. Ah, Ele foi a falar de tratamento que eu dou com ortopédia, e isto me encantou, porque estava na fase começando a ser prótese, e estava, minha cabeça se rompia para entender a cêntrica longa, as coisas de la oclusão, e Maria Luísa disse de uma forma prática, simples, lá como a ortopedia ela via. E eu pensei, vou fazer ortopedia para compreender a oclusão. Exato. E depois fui a Pedro Planas, quedei allá com ele um mês, e seguindo Vilma Simões, os profissionais de Minas Gerais, Marcos Gribel, Edson Dutra, que já faleceu, e seguindo e aprendendo mais. qué bueno. ¿Y cómo nace este interés por conocer la biomecánica craneofacial? ¿En qué momento se da esa curiosidad, ¿no? Então, estava haciendo um curso com o professor Marcos Gribel em Belo Horizonte. Então, ele conheceu a doutora Marie-Joseph em 1989, não, 1999, em Buenos Aires. E allá ele comprou um CD-ROM com os movimentos de las peças cranianas e levou para nós outros em seu curso mirarmos, e falou um pouco dele. E quando eu vi aqueles ossos cranianos se mexendo, eu quedei com esse momento parado em minha cabeça. Não sabia bem o que era. E naquela época não tinha ainda computadores, né, estava começando. Em 2000, quando eu comprei o computador, fui a procurar, a buscar seu nome. E não encontrei, mas uma coisa em mim dizia que tinha que buscá-la. Em 2012 fui a um congresso em França e allá ela era professora e presidente de congresso. Me contactei e próximo ano comecei a fazer lá os ateliês de formação. E fui a 6 vezes em França, e fazia as coisas com o paciente em Brasil, fotografava e levava para a discussão em França, e depois seguindo-la, fazendo outros cursos, estudando, e consegui. ¿Cuánto tiempo fue esa estadía en Francia o cuánto tiempo viajaste? Sim, empecé em dezembro de 2013. 2014 fui allá 4 vezes. Em 2015 fui mais uma vez. A cada vez que íamos, ela nos passava
coisas que devíamos fazer em casa. As primeiras 3 foi hablando de la teoria. Depois, hicimos uma pequena entrevista e mais as outras 3 que foram de estudo de casos. Então, eu em Brasil tratava uma niña, fazia primeiro as fotos e enviava a ela las utilizava para a aula. E dizia se estava bueno ou não, que precisava melhorar. Um pouco de classe teórica e um pouco de discussão de casos. Depois, melhorava as fotos e sacava os moldes, as outras coisas para fazer o estudo. E enviava a ele na próxima aula, melhorava. Hasta o aparato, e depois a adaptação e a boca, e as fotos, enviava, e assim fomos fazendo o estudo de la niña, que este está um caso publicado em el libro de APCD, e depois outros pacientes, né, não tinha clientes tão chiquitos, então ia buscar com uma amiga que tinha uma hija e outra para começar a tratar e madurar para realmente começar a trabalhar. Es importante eso que dice porque, claro, al inicio no tenías estos pacientes, porque esta técnica fue diseñado justamente para niños de 3 a 6 años, ¿no es así? Sim, sim. Ahora, algo que a mí me llamó la atención, y te lo pregunto, ¿cómo nos lo podrías explicar? ¿Podemos cambiar la angulación de la sincondrosis esfenomaxilar? Então, a sincondrose, não lo podemos, né? Certeza que não, porque está muito adentro. Lo que hacemos em casos de assimetrias de base de crânio, porque se há assimetria, o niño já nasceu com ela, então o que podemos fazer depois de uma análise profundizada do caso, de compreender o que se passou, vamos a trabalhar com um aparato móvel, o maxilar superior. Por quê? Porque queremos simetrizar a maxila para que depois da maxila tendremos o hueso palatino e as apófises pterigoides del esfenoide, que está bem ao fundo da maxila. Então, simetrizamos a maxila para ligar o hueso. Hasta os 6 anos, toda expansão ou distalização que fizermos em la maxila ligará ao esfenoide. Depois que o primeiro molar está em boca, não lo conseguimos mais, mas hasta los 6 conseguimos. ¿Cuál dirías que sería el aporte, el upgrade que hace la biomecánica craneofacial al entendimiento de la ortopedia funcional como la conocemos normalmente? Sí, es mucho mejor para nosotros ortopedistas funcionales trabajarmos con una crianza que pasó por la ortopedia, porque vamos a pegar las bases simetrizadas, los desplazamientos mandibulares simétricos en los 3 planos do espaço. Depois, se necessita expandir um pouco mais, se necessita avançar a mandíbula e finalizar o processo de engrenagem, e además, com as trocas dentárias, vamos acompanhando com a ortopedia. Mas é mais fácil com a caça simétrica. E é a idade que podemos fazer isto, porque se a pessoa tem uma mandíbula, uma base de crânio, uma maxila assimétrica, e isso vai comprometer os movimentos mastigatórios, depois pode ser que não consigamos fazer uma simetria tão boa como nesta idade temprana. ¿Cuál dirías que sería las indicaciones para, ya sabemos la edad del paciente, qué casos serían ideales empezar a trabajar con la técnica de biomecánica craneofacial? Nosotros hablamos, a simetria de base de crânio, mas como vou saber se o niño tem a simetria de base de crânio?
Justamente você pode mirar a sua cara, porque o que acontece na base de crânio se refleja em la cara. La esfenoides vai refletir en el maxilar, en los ojos, y el occipital va a refletir en la posición de la mandíbula, porque occipital, temporal y mandíbula. Entonces, mira, yo tengo una ceja más alta que la otra, una asimetría de los ojos y también de la anchura de la cara. Esta simetría es debido a una simetría de base de cráneo, que después de los 6 años posso hacer. Estes fatores não se mudarão. E incluso algumas pessoas têm alterações em la posição de las orejas, em altura, em abertura, em adelantamento ou não. E isso diz o que está ocorrendo com o temporal. E depois, posso fazer o tratamento ortopédico agora. Vou fazer uma ortodôncia. Não vai quitar isto. Não vai quitar a posição do temporal. Incluso, minha preferência mais a este lado. Quanto mais temprano tratar, melhor. E como vou saber que o niño, se não tem esses fatores? Se o niño de 3 anos tem uma desviação da linha mediana, a mandíbula está assim, tem assimetria de base de crânio. Se tem uma inclinação de plano oclusal, tem uma simetria de esfenoide de los huesos de la base de cráneo, que son occipital, esfenoide y temporales. Entonces, digamos que la primera indicación sería en casos de asimetrías craneofaciales. Craneofaciales nítidas. Nítidas. Y justamente eso es algo que los colegas en el diplomado fueron afinando, aprendiendo contigo, ¿no? La técnica de la toma fotográfica, el estudio de las fotos, la altura de los ojos, incluso la comisura, las orejas, ¿no es cierto? Anchuras. Y el ancho de la cara. La cara. Para la posición de la oreja, fundamental. Fundamental. Nosotros no vemos las orejas. Exacto. Y aportan muchísimo. Muchísimo. Y ese es un plus cuando diagnosticamos justamente la asimetría, ¿no? Exactamente. Eso es lo que va desarrollando nuestro ojo clínico para determinar o diagnosticar tempranamente si el niño tiene asimetría base cráneo. Sí, incluso en adultos. Nosotros no tratamos a asimetria de base de crânio de adultos, mas viene um jovem, mesmo um pré-adolescente, um niño después de 6 anos, que tiene marcadamente una asimetria de base de crânio. Usted va a llegar a los padres y contar que hay esta simetría y que vamos a tentar mejorar, pero pode haver uma limitação neste tratamento. Vai dizer ao adulto que te procure que tem todos estes signos, pero vamos a tentar melhorar ao máximo. Mas pode ser por causa disso, disto, disto. ¿Y qué tal con los prognatismos? Los prognatismos são de occipital que avançou muito. E quanto mais cedo, melhor. Mais chance de tratamento, de avançar esta maxila, porque o niño vai comer com o aparato superior na maxila e na boca. E isto vai cambiar a forma que mastiga. E nós pedimos que mastigue alimentos duros para hacer la força de um lado hacia outro. Então, a coisa muda. Se a madre exige que o niño utilize o aparato, se a madre lhe oferece comidas duras, manzanas, zanahorias crudas, crocantes, um pão mais duro, para mastigar com o aparato na boca, a coisa vai andar. Es justamente esto que te quería comentar. Entender cómo el crecimiento del cráneo
va a influenciar el desarrollo de los maxilares para que nuestros oyentes, nuestros espectadores enteren para ir aterrizando el concepto de biomecánica y geometría facial. Lo que nos explicaste en estos días de clase es cómo el crecimiento dinámico de los huesos del cráneo influye o impacta en la posición de los arcos maxilares, ¿es cierto? La cara crece hacia adelante, ¿no? Y la base de cráneo tenemos el occipital, a donde la columna se empata, y justo a la frente del occipital tenemos el hueso esfenoides que está por detrás de los ojos. Y como satélites tenemos los temporales. Quien empieza el desarrollo ditado por el desarrollo del cerebro es el occipital. Entonces, después que el occipital levanta su punta de basio, esto es un estímulo, entre comillas, para que el esfenoides haga su rotación anterior. Y los temporales, como satélites, acompañan el movimiento de la levantada de la punta de basio y la rotación anterior de esfenoides. El occipital va a refletir, porque los temporales se encaixan acá, en la posición de la mandíbula adelante. Y los esfenoides van a refletir en las maxilares, los huesos maxilares. Y eso es algo que a mí me gustó mucho, es cómo entender que una clase 2 no es solamente una simple clase 2, es una posición de la cavidad más hacia atrás, producto de una rotación que no es favorable en el temporal, y como una retracción maxilar está asociado a una alteración en la rotación de los esfenoides. Exactamente. Y ese es uno de los grandes aportes que trae esta técnica, ¿no es cierto? ¿Cómo es, cuéntanos un poquito, que la autora de Sayes llega a este conocimiento? Fantástico. Porque ella vive en norte de Francia. Hizo curso con un discípulo de Dr. Planas en Bélgica, Dr. Vitor Baldiner, que infelizmente, desafortunadamente, ya falleció. Y entonces ella buscaba los resultados que el doctor Pedro Planas tenía con la población mediterránea. Mas viviendo en norte de Francia, el biotipo era distinto. No tenías los ángulos cerrados, mandibulares, la cara ancha. Tenía ángulos más abiertos, la cara más estrecha, mucho apiñamiento. La cosa no se pasaba como esperaba. Entonces, ella tenía los hermanos que eran un osteopata y un ortopedista que hacía osteopatía también. Entonces, fue a hacer el curso de osteopatía craneana. Aportó informaciones de las rotaciones, de crecimiento, pero ainda no conseguía hacer mejorar su tratamiento. Entonces, empezó a cursar antropología en la Escuela de Antropología Francesa. Y como trabajo de fin de curso, veio a hacer en Perú, en el Museo de Historia de Perú, que tiene los cráneos intencionalmente deformados, y a través de la conversación con el director a la época, ele permitiu que ela viesse com seu marido, e então ela tinha 43 crânios completos, de mandíbula e crânio. Tinha muito mais, mas não estavam completos. Então, ela fotografou, mediu, radiografou estes 43 crânios e percebeu que, através da deformação que as madres faziam, esta deformação em occipital e frontal levava a uma alteração da base de crânio, e que tinha um patrão. Então, a pressão occipital levava
hasta la maxila, el desalinhamento de las suturas maxilares. Y, por supuesto, el desalinhamento entre los dientes de las dos maxilas. La deformación en el esfenoides frontal. Y los ejes de las cavidades glenoideas se quedaban desalineados. Los temporales salían de sus ejes. Y ella percibió que quanto más con esta deformación el basio estaba verticalizado, basio de occipital, más el esfenoides hacía su rotación anterior. Entonces, ella veio acá 3 vezes para estudio. E depois isto saiu um artigo na revista de antropologia. E de allá, ela juntou tudo e isso, essa teoria de biomecânica crânio-facial. Interesante, porque ya Perú ya estaba influenciado en eso. Sí, perfecto. Y en tu práctica privada, entonces, fuiste mudando a los pacientes que atendías. Sim. Ahora, ¿qué tipo de pacientes atiendes? Então, agora atendo paciente de 3, 4 anos e fui cambiando um pouco a consulta, porque trazendo mais essa coisa de ninhos, né, para que distraiga um pouco. Então, quando uma madre chama a minha consulta, minha secretária pergunta qual é a idade. Se tem menos de 6 anos, sabes que vou começar com biomecânica crânio-facial. Se tem mais de 6 anos, vou começar ortopédia. Isto é claro, né? Então, e se começo cedo, começo e depois, quando começa a cambiar os dentes, passo a ortopédia. E sigo hasta as trocas de los dentes, sino que o paciente está completo. Melhor que podia ser com a simetrização e depois com o desenvolvimento, com as lateralidades, com a paciente com as funções próprias buenas. ¿Y por qué crees que aún en la carrera, en la profesión, hay un poco de resistencia al tratamiento temprano? Entonces, esse de 3 anos, né? Há que mudar um pouco o paradigma, né? Há que pensar, bueno, hasta aqui eu trabalhei a partir de 5 anos e meio, 6, e mirando a los maxilares, né? Agora vou a mirar a la base del crânio e fazer o melhor que puedo fazer nesta idade temprana. É isso. Se permitir passar por el desconforto de novo, de aprender coisas novas, de passo a passo, hasta que esteja automatizado em sua cabeça, porque é uma coisa interna essa mudança de paradigmas, né? Exacto, es, digamos, esa creencia o el estrés de enfrentarte a algo nuevo, Exatamente. salir de tu zona cómoda Exato. y nuevamente, como bien dices, aprenderlo de forma inconsciente que ya se automatice, como cuando hacemos ortopedia. Exatamente. ¿Qué te ha parecido el nivel de los alumnos del diplomado? Ai, muito bueno, todos muito interessados, todos se esforçando para captar os movimentos que os huesos com o desenvolvimento vão fazendo, né? E eu creio que vão para frente. Perfecto. Les disse que se reúnam, que estudem juntas. Temos 2 casos que eles vão trabalhar com estes casos, com o diagnóstico, a se preencher o dossiê, e aí vão a tratar. Temos um grupo em WhatsApp, as dudas, me chamem, vamos a saná-las y vamos a hacer estos 2 casos. Esa es una de las ventajas que tiene la profesora Aparecida, que es
bien entregada con todos sus alumnos, ¿no? Todos aprenden y todos llevan a la práctica este tipo de ortopedia, refiero a ese tipo de ortopedia con un enfoque de biomecánica craneofacial, ¿cierto? Y de verdad yo también me siento muy orgulloso de los alumnos porque aprenden, es un diploma en donde aprenden una diversidad de técnicas, Exacto. ¿cierto? Y eso les permite al profesional tener un arsenal de herramientas Exato. para tratar todo tipo de casos, los más complejos hasta los más simples, ¿así? Es la segunda vez que los visitas y te aseguro que vienen muchas. Faz com muito prazer. De Apofi estamos construyendo esta especialidad de ortopedia funcional en el país. El año que viene, también el 2026, tú eres presidenta del Congreso de la Academia Brasilera de Ortopedia Funcional Maxila. Não sou presidenta, estou responsável por a parte científica, a grade científica. A presidenta é minha amiga e estou lá ajudando, doutora Silma Wolff. Então, esperamos todos de Peru, allá em Brasil, em São Luís de Maranhão, cerca de las Sábanas Maranhenses, que vamos fazer um recorrido por allá também, e vamos juntos crecer juntos. Esta vez Perú va a tener una representación importante de ortopedistas que siempre presentes en el Congreso y además como miembros. Como membros, vamos fazer as inscrições agora e vão apresentar pôsteres, vão apresentar casos. Lo más interesante es que los póster y los casos son de los propios casos que están resolviendo. Exatamente, exatamente. Es una oportunidad de aprender y de generar este conocimiento con otros colegas, con otros profesores de Brasil, de donde nos seguimos nutriendo mucho. Tía, yo te agradezco mucho estos días de Trela como curso, con el diplomado. Gracias. Ha sido, como siempre, sensacional tu calidad como docente, como persona. Oh, gracias. Extraordinaria, siempre entregada, lo recalco, porque el comentario en general ha sido eso, ¿no? Que se van con muchas interrogantes, pero al mismo tiempo con mucha motivación de Qué bueno. Así que te agradezco, Y muchas gracias por toda tu entrega y nos estamos viendo pronto. assim, e eu agradeço a você por sempre por seu carinho, por me chamar. Adoro o Peru, adoro as pessoas de aqui. E incluso desta vez, nós outros hablamos de tratamento em pacientes com trissomia del cromossomo 21, que espero que vá frutificar. Sí, en realidad ha sido un módulo sumamente importante. Al que Se ha fortalecido todo el conocimiento y se ha acrecentado el conocimiento ortopédico. em brilho é mais. Exacto. Sim, graças. Muchísimas gracias a todos los colegas que nos siguen y nos vemos en breve. Nos vemos em breve. Gracias, Pia.